Lourdes Parga Mateos, es originaria de Pachuca, Hidalgo. Cursó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el diplomado a distancia en Gestión Ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Su desarrollo profesional ha sido en las áreas de la comunicación, el medio ambiente, la promoción cultural y la creación artística. En el primer rubro se ha desempeñado en la producción y conducción de programas de radio y televisión en el Canal 13, en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, así como realizadora de diversos materiales videográficos. Asimismo, fue subdirectora de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y directora general de Radio y Televisión de Hidalgo. En el rubro del medio ambiente fue fundadora y coordinadora del Consejo Estatal de Ecología y entre los programas que desarrolló durante su gestión se encuentran el ordenamiento del territorio del Estado de Hidalgo, el Parque Ecológico de Cubitos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, la promulgación de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y los sistemas estatales de gestión, comunicación y educación ambiental. Durante más de 30 años ha trabajado en la promoción y gestión cultural. Fue directora de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Hidalgo, directora del Centro Cultural de Hidalgo, directora de Desarrollo Cultural del Instituto Hidalguense de la Cultura, directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y directora general de la Secretaría Cultural de Conaculta. Ha desarrollado y coordinado proyectos y programas en las áreas de culturas populares, patrimonio cultural, museografía, bibliotecas, fomento de la lectura editorial, educación, creación y difusión artística. Destacan, entre otros, centros culturales regionales, el Centro Estatal de Información Cultural, la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay, el Cuartel del Arte, festivales artísticos y culturales y creación de museos y producción editorial. Y actualmente trabaja en proyectos independientes de promoción y difusión cultural. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de verdad bastante agradecidos que se haya dado esta oportunidad y este encuentro. Y bueno, quisiéramos ya comenzar porque tenemos mucho de qué platicar y el tiempo se pasa como un suspiro muy rápido. Y bueno, para comenzar, nos gustaría que nos contara, Lourdes, cómo es que decides dedicarte a la gestión y a la promoción cultural. Bueno, pues es una larga historia. Yo pienso que no fue una decisión en automático, digamos, ¿no? Yo creo que esto responde a un proceso que va desde mi infancia, ¿no? Un poco porque en mi infancia pues tuve contacto con un poco de una diversidad de expresiones artísticas en mi casa, en mi entorno inmediato, ¿no? En mi formación de secundaria y en la preparatoria pues empezamos a hacer algunas incursiones, digamos, en las disciplinas artísticas y siempre me llamaba la atención el trabajo cultural. La oferta en la ciudad era muy limitada, pero cuando había oportunidad de asistir a alguna actividad que se organizaba, algún concierto que traían o algún ballet folclórico, que recuerdo ballets que vinieron de Hungría y que se presentaban en el auditorio del Estado y empezábamos con unas amigas a ver qué es lo que había y pues tratábamos de asistir de alguna manera. Y en la preparatoria tuve una primera incursión en el teatro, porque el maestro Guillermo Romo de Vivar tenía, bueno, él era el director de teatro, era un gran director aquí que hizo un trabajo muy interesante, y entonces yo pues quise participar, quise estar en uno de los montajes, y pues sí, empecé a trabajar con el maestro Romo de Vivar en dos proyectos que hizo el maestro. Bueno, no, que hizo, él hizo muchísimos, pero más bien yo participé en dos primeras obras, una que se llamaba Cosas de Papá y Mamá,
recuerdo que Alfonso Paso es el autor, el dramaturgo, y otra que se llamaba Una esfinge llamada Cordelia. En todas ensayé, en las dos ensayé, más en Una esfinge llamada Cordelia. Primero fui un personaje y luego ya pasé a ser la Cordelia, pero no llegué al estreno, no llegué al estreno. Pero fue una experiencia muy interesante con el maestro Romo de Oliver. Y yo creo que el paso fundamental de la pregunta que tú me estás haciendo, pues ya esto era una inquietud, ¿no? Pero cuando yo llego a la universidad a estudiar mi carrera, Ciencias Políticas y Sociales, yo estudié comunicación en esa facultad. Ahí fue, yo creo, el paso decisivo. ¿Por qué? Porque yo empecé primero, la formación es fundamental, ¿no? El entendimiento de cómo funciona una sociedad, cómo es su estructura política, su estructura económica, los fenómenos sociales, los intereses, las ideologías, en fin, desentrañar históricamente el funcionamiento de una sociedad. Y ahí el factor fundamental que es la cultura. Y entonces yo fui teniendo esa posibilidad de tener maestros extraordinarios que nos permitían pues entender esto y además acercarnos a la historia de la cultura. Tuve maestros extraordinarios, Enrique Marta Robles, que me acercó a todo lo que significaba, nos acercó pues a través de una diversidad de lecturas y de sus exposiciones, a Gastón García Cantú, que nos daba la perspectiva histórica. Y entonces, pues entender cómo había sido, por ejemplo, aparte de todos los procesos históricos de la cultura, pero a partir de la Revolución, por ejemplo, los precursores culturales de México, ¿no? De la Revolución Mexicana, entre los que estaban Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Caso, Pedro Enrique Sureña, y de ahí el grupo de los 7 sabios, Toledano, Pani, en fin, y luego los contemporáneos, y empieza uno a brevar y a entender la importancia del arte y la cultura para una sociedad. Paralelamente eran los consumos culturales, la posibilidad de estar en contacto con teatro, con música, con los museos, en fin, las lecturas, y la inquietud de los jóvenes, ¿no? Como estudiantes. Y entonces, extracurricularmente hicimos un grupo que era de análisis de arte y cultura, donde participaban compañeros de las facultades de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras, de la Escuela Nacional de Música, de la Escuela Nacional de Danza, y empezamos a discutir arte, pero arte desde la función, los procesos creativos, pero también el impacto social, la importancia de la cultura, lo que significaba el arte y la cultura para una sociedad. Y teníamos un marco teórico de análisis, desde el idealismo de Benedetto Croce hasta el materialismo dialéctico de Marx y de Engels, pasando Hegel y Engels, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto me creó una necesidad de consumir, de consumir arte, de cultura, de entender los procesos y de participar. Y yo creo que ese fue como el antecedente. Y luego ya cuando llego aquí a Pachuca, de regreso de que termine mi carrera, ¿no? ¿Y le sigo? ¡Claro! ¿Le sigo? Bueno, entonces yo pienso que el interés... Yo llego de regreso de cuando termino, porque la Universidad de Hidalgo estaban haciendo una reestructuración en su funcionamiento, en su operación. Y entonces se creaba la Dirección de Comunicación Social. La Dirección de Comunicación Social que solicitaba comunicólogos. Y yo, recién egresada, me entrevisto con el rector de la Universidad de Hidalgo, que era el licenciado Flores Álvarez, y pues él me da la oportunidad de incorporarme a su equipo de trabajo. Y para mí fue una sorpresa, porque era muy joven, que me dio la responsabilidad de asumir la subdirección de comunicación social. Esa área aglutinaba pues, relaciones públicas, prensa, eventos especiales, y empezamos a trabajar un concepto de comunicación universitaria, ¿no? O sea, cómo
cómo transmitir a la comunidad y a la sociedad el trabajo de una universidad a partir con su soporte en sus 3 funciones sustantivas: investigación, docencia y difusión de la cultura. Por supuesto, el área que a mí mayor interés me despertaba, sin decir que es más importante, porque las 3 son funciones sustantivas de una universidad, pues era la difusión cultural. Y empezamos a hacer cosas muy interesantes con el área de difusión cultural de la universidad, donde el titular era Raúl Arroyo González. Y entonces empezamos a desarrollar un proyecto de difusión y a involucrarme en todas estas actividades y a impulsar el trabajo de difusión cultural que se hacía desde los talleres artísticos, ¿no? Que ya estaban ahí pues, los grupos representativos, pero había talleres artísticos para los preparatorianos, había los grupos representativos, las actividades de extensión o de difusión, las actividades artísticas que se organizaban para la comunidad desde la universidad con los grupos representativos, y empezamos a trabajar en eso y a mí me apasiona. Entonces yo trabajé mucho y fue un corto periodo pero muy intenso, y después sigue la reestructuración de la universidad, se hacen las coordinaciones de la universidad, la coordinación de administración y finanzas, la de docencia, la de investigación y la de extensión universitaria. Y de ahí hacen, que está conformada por varias direcciones, una de ellas la de difusión cultural, que se integra a esa coordinación, creo que todavía funciona un poco así. Y el rector y el titular de la coordinación de extensión universitaria deciden, me invitan a que yo pase de comunicación social a ser la directora de difusión cultural. Y ahí empieza, yo creo que ya se va consolidando este trabajo de promoción y difusión cultural, y posteriormente, ya con las diferentes experiencias que tuve y las oportunidades, pues la gestión cultural, porque trabajar en el ámbito cultural, además de esta pasión que te digo y entendimiento de la importancia de la cultura y el arte en una sociedad, pues también está la imperiosa necesidad de encontrar la manera de dar cauce a proyectos que son varias vertientes, son muchas vertientes: la creación artística, la conservación del patrimonio, la valoración de las culturas populares, en fin, y gestionar recursos y ver la manera de apoyar a los creadores, a los portadores de la cultura, a sacarlos a la sociedad, etc. Entonces, como por ahí va el proceso. Más o menos. Bueno, y tú regresaste de México, llegaste a la universidad, y es a partir de ahí donde empiezas a conocer a muchas personas, muchos trabajadores, muchos hacedores de cultura, personajes que hasta el día de hoy nosotros conocemos, como es el maestro Guillermo Cuevas, Arturo Romero, Guillermo Romo de Vivar, que ya lo mencionaste. ¿Nos podrías contar un poco de esos personajes y la importancia que tuvieron y que siguen teniendo, y por supuesto también más personas que llegaste a conocer? Sí, claro que sí. Fíjate que yo creo que es sumamente importante reconocer los trabajos y las intenciones que ha habido en el transcurso de un proceso histórico en una sociedad como la nuestra, bueno, en México y específicamente en nuestro estado y en la ciudad de Pachuca. Y efectivamente, cuando fui directora de difusión, bueno, desde que llegué a la universidad, bueno, antes ya te dije, como estudiante de preparatoria, pues conocí al maestro Guillermo Romo de Vivar. Y yo tenía antecedentes de él por el trabajo que hizo en lo que ahora es el Teatro Romo de Vivar, pero que era el Teatro Efraín Rebolledo. Era un pequeño teatro que dependía de lo que ahora es el DIF, digamos. Era la Casa de la Mujer Hidalguense, pero de esa estructura, ¿no? Entonces, y cuando llego como... Bueno, por supuesto conocía también las Bellas Artes, ¿no? Porque yo de niña vivía cercana a lo que ahora es el
Centro de las Artes. Y entonces pues, por ahí vi el ballet y veía el ballet y veía al maestro Mancillas y, ¿no? Bueno, no, a lo mejor estoy mintiendo que era el maestro Mancillas, pero yo veía y mis amiguitas algunas amiguitas estaban en el ballet y fui conociendo personajes, los Guzmán Maldés, que eran los que impulsaban también, estaban al frente del Instituto de Bellas Artes. Pero ya como funcionaria de la universidad, ya en mi trabajo propiamente de promoción, pues tuve esa posibilidad de conocer a Guillermo Cuevas, que teníamos grandes pláticas y discusiones, porque él tenía su trabajo, él discutíamos en cuanto a los montajes que hacía, la perspectiva que tenía, era muy interesante. Y la verdad hicieron un trabajo muy valioso, porque fueron muchas generaciones de muchachos que se fueron formando y que hacían un gran trabajo, porque hacían desde todo, escenografías, difusión, se les apoyaba con algunos recursos para las puestas en escena, pero bueno, pues era más bien también el convencimiento de ellos. Y él tenía un trabajo que decía que tenía que llegar. Yo recuerdo mucho que Guillermo me decía, es que el teatro debe de ser un motor para crítica y para cambiar la mentalidad. Y le decía, ¿por qué le haces tanto que lloren tanto? Le decía, es que usamos es que tiene que llegar, me decía, a la sociedad. Entonces él tenía montajes que tenían una perspectiva también, tuvo muchísimos montajes, ¿no? Y tenía esa perspectiva de que tuviera una crítica social, ¿no? Y bueno, montó una de mineros, que era una cuestión de que mostraba pues en un pueblo minero donde hubo una situación tan difícil para una población, ¿no? Que fueron los grupos mineros explotados, maltratados, bueno, mal pagados, muchos enfermos, ¿no? Entonces él hizo muchísimos montajes. A Guillermo tuve una extraordinaria amistad, éramos jóvenes, nos llevábamos muy bien y yo trataba de apoyarlos en la medida de mis posibilidades en la gestión de los recursos, en que tuvieran los espacios. Se ganó el teatro de La Garza, que después fue sede del 2+4. Se hizo la compañía de teatro de la universidad, porque del grupo 2+4 él quiso promover a una compañía de teatro de la universidad, y entonces se hizo la compañía, y bueno, los recursos eran muy limitados. Él acudía a procesos de formación. Fue una etapa muy importante, creo, para la universidad y para la difusión del teatro, ¿no? Formó generaciones. Hay muchos muchachos, bueno, que ahora ya no son tan muchachos, ¿verdad? Pero jóvenes que pasaron en su momento, que después se dedicaron a la actuación o a la dirección, ¿no? Y también gente que, por ejemplo, como Alfredo Castillo, que era el escenógrafo de ellos, bueno, era el escenógrafo, museógrafo y todo del área de difusión cultural, porque en la difusión cultural éramos 4 o 5 personas, ¿no? Las que trabajamos. Y de ahí, bueno, conozco, por supuesto, a Arturo Romero, que hacía otro tipo de teatro, un teatro muy bien montado también, o sea, muy, muy bien hecho. Es un hombre con mucha sensibilidad, y él tenía cuidaba mucho sus montajes, era muy, de verdad pienso yo que, no sé si la palabra correcta sea preciosista, pero era muy meticuloso en sus montajes. Él buscaba espacios fuera inclusive de la universidad, y llegó a hacer montajes, por ejemplo, en el Foro Cultural Efrén Rebolledo. Yo recuerdo Señoritas a Disgusto, hizo un gran montaje ahí. Yo lo conocí, ese montaje, todavía no estando aquí como funcionario. Fui un día que vine a Pachuca y me fui al teatro a ver en el Foro Cultural. Me quedé muy gratamente sorprendida del montaje de Señoritas a Disgusto, pero después se montaba también teatro clásico. Recuerdo esta obra de Tirso de Molina que se llama bueno, ahorita recuerdo, y se montó en el edificio de las Cajas.
en el edificio de las cajas aquí en Venustiano Carranza, en el patio, que es un edificio del siglo XVI o XVII, y ahí se montó. Es un edificio que ahora lamentablemente está en el abandono y que es lamentable que se pueda llegar a perder o se esté deteriorando, pero ahí se montó el Amor Médico, se llama, ya me acordé. Y entonces, bueno, entre otras, otro que montó, que ya fue en El Salvador Toscano, Arturo, fue Las Criadas de Jean Genet, que te comentaba que no hizo, los personajes las hicieron dos mujeres. Y yo sé, bueno, sabemos que está escrita para que sean. También vi un extraordinario eso es aparte, entre paréntesis, en el Festival de la Ciudad de México, un montaje extraordinario, pero el de Arturo Romero fue muy bueno, y también él tuvo un grupo o gente que formó. Creo que Anuar Jotar estaba con si mal no recuerdo, estuvo con Arturo Romero y hicieron trabajos muy buenos. También recuerdo otro grupo que montaba comedia musical, con el que en algún momento tuvimos un desencuentro, porque yo no estaba muy de acuerdo con que montaran Vaselina. Jesucristo Superestrella, y entonces, pero hacían muy buen trabajo de los hermanos Torres. Entonces, bueno, en el transcurso de este tiempo, bueno, por supuesto, el maestro Romo de Vivar ya lo traté desde otra perspectiva. Empezamos pues yo tenía, en este inter tuve un programa de televisión que se llamaba Así es, y se trataba estaba dedicado a Pachuca. Y entre otros entrevisté al maestro Romo de Vivar. Yo fui también conductora. Y entonces entrevisté al maestro Romo de Vivar. Y fue muy bonito porque nos revisamos pues todo lo que había hecho, sus montajes, de tanta gente, tantas generaciones, de mucha gente de Pachuca que trabajó con él, y se hicieron montajes interesantes. Claro, por ejemplo, las obras que te dije, pues es una comedia, un melodrama, más o menos, un drama, ¿no? Pero él hacía ese tipo de teatro. También ocupó un lugar muy importante dentro de la escena hidalguense, digamos. Creo que también inclusive participó en algunas, fueron a México a llevar las obras. También obviamente el 2+4 y el Teatro Estudio, que era de Arturo Romero, pues sí, salieron de la ciudad, y muchas personas, muchos jóvenes participaron en estos proyectos. Y esto es en las artes, en el teatro, pues, pero bueno, está Alejandra Castañeda, que fue la fundadora del ballet folclórico de la compañía de danza folclórica de la Universidad de Oyoguali. Ahora está Montserrat, su hija, pero Alejandra hizo un trabajo impresionante pues igual, miren, a veces de conseguir presupuestos, de apoyar, de hacer los montajes, de investigar el concepto, porque ella no estaba de acuerdo, digamos, ella trataba de que la danza se conservara en los elementos originales, no llevar la danza como un espectáculo, ¿no? Que era otra visión, como lo hizo Amalia Hernández y luego lo hizo Álvaro Serrano, porque Álvaro Serrano participó en el grupo de Amalia Hernández, fue bailarín del grupo del ballet de Amalia Hernández, pero bueno, eran puntos de vista diferentes, ¿no? Y bueno, de ahí conocí, pues ya viene la Moli, está muy mi perrita, la van a estar escuchando, que está, pero como loquita, se alocó, quiere salir aquí. Bueno, y entonces, por supuesto conocí a los hermanos Guzmán Valdés, que hicieron también un trabajo dentro del Instituto Hidalguense de Bellas Artes, y bueno, a Arturo Herrera Cabañas, un gran promotor cultural, un funcionario cultural. Él impulsó proyectos muy importantes en el Estado. Participamos en proyectos, cada quien en un frente, pero después yo tuve la oportunidad de trabajar con él
cuando él fue el titular del Instituto Hidalguense de la Cultura y lamentablemente sufrió un accidente y bueno, falleció Arturo, pero un gran promotor cultural, y de ahí pues tengo pues, muchos promotores, o sea, toda la gente, digamos, no toda, pero muchos promotores culturales de nuestra entidad, pues los he conocido. Sergio Aranda, por supuesto, con él trabajé desde la universidad, él fue también director de difusión cultural de la universidad, y bueno, Ludmila, que tuvo un proceso, empezó a trabajar cuando estando Arturo Herrera Cabañas como titular. Bueno, pues es incontable, o sea, son muchísimas personas, pero y bueno, de la escena nacional, pues de los que vinieron a trabajar con nosotros. En algún momento vino Carmen Montejo, en alguna Ofelia Guimain, cuando se hicieron los teatros, recuerdo muy bien, es otra etapa muy interesante, cuando se recuperaron los espacios. El Romo de Vivar, que les decía que era el teatro Efrén Rebolledo, después se convirtió en un cine porque lo concesionaron. Un gobernador lo concesionó, igual que el Auditorio del Estado, igual que lo que ahora es el Teatro San Francisco, que ese era el Auditorio del Estado originalmente. Entonces los concesionaron para cines, y era muy mala la programación de cine, malísima. No crean que era cine de arte, no, era muy mala. Pero entonces Alejandra Mora, la esposa del gobernador Lugo Verduzco, toma la estafeta de defender los teatros y de recuperarlos, y se recupera así el Romo de Vivar y se recupera el San Francisco, y se transforman, se hacen estos grandes espacios, un pequeño teatro pero un gran teatro con una infraestructura, y ahí participan Alejandro Aura, Félida Medina, la gran escenógrafa, y bueno, pues Alejandro Luna ni se diga, ¿no? Dije Aura, ¿verdad? ¿No? Alejandro Luna, y bueno, pues así en el transcurso de más de 20 años, casi 30 años de trabajo en el ámbito cultural, pues ya sabrás que conozco un poquito de la gente, bueno, no, conozco a la gente, no solamente de Pachuca, sino también del interior del estado, que han hecho trabajos extraordinarios en la comunidad, promotores culturales que han hecho de verdad un trabajo y que han creado, han abierto espacios, han abierto caminos, y pues así. ¿Qué más? Ya, quítame el micrófono. Bueno, para pasar ahora concretamente a la labor que has tenido como gestora y como promotora, ¿a qué dificultades te has enfrentado en todo este tiempo? Uy, me voy a poner a llorar. Sí. Mira, es muy complicado el trabajo cultural. Yo pienso, es apasionante y complejo, tiene su complejidad. Yo creo que un aspecto fundamental yo tuve la fortuna de ser funcionaria también, ¿no? Entonces mi trabajo de gestora y de promotora, bueno, es a través de las instituciones. Lo hice, también hay proyectos independientes, he realizado, pero fundamentalmente mi experiencia es a través de las instituciones. Entonces, un aspecto fundamental es que la cultura, por lo general, ha tenido o tuvo una estructura de personal muy reducido, por ejemplo, ¿no? Entonces los recursos humanos eran limitados, los recursos financieros limitados, ¿no? Bueno, pues, lamentablemente así es, esa ha sido la historia, esa fue la historia. La infraestructura cultural era verdaderamente limitada, por ejemplo. Entonces esos son de los retos. Nosotros hablábamos de los grupos de teatro, ellos actuaban por ejemplo en la universidad, en el auditorio Baltasar Muñoz Lumbia, pues que era un auditorio, que es el auditorio de la universidad, ahora en el edificio histórico, digamos, pero pues ahí se hacía el teatro. No había un equipo de iluminación, no había un equipo de sonido profesional,
O sea, Alejandra, por ejemplo, para su ballet folclórico, pues sacaba su grabadora y ella dirigía y las maquillaba y las vestía y ponía la música. Igualmente en teatro, o sea, no crean que tenían el equipo o sea, no, era un auditorio, no había una parrilla, no había una consola profesional, ¿no? Se iban haciendo, había las chalupas, ¿no? Se ponían al lado así de cuarzos y se les ponían los filtros rojos y esa era la infraestructura cultural. Bueno, las condiciones, con esas condiciones se trabajaba. Galerías no teníamos. Áreas de ensayo, por ejemplo, el ballet folclórico muchas veces se ensayaba cuando el Baltasar, el auditorio Baltasar Muñoz Lumière estaba ocupado, pues ensayaban en los pasillos de la universidad, ahí. Y el grupo de teatro, pues también, o sea, bueno, ya después cuando tuvieron la Garza, el Teatro de la Garza, que se llamaba así, que le pusieron, pues ahí ya tenían un espacio de ensayo, ¿no? Pero era muy difícil, no teníamos los recursos, no había la infraestructura, pero se trataba de hacer las cosas. Entonces nos convertíamos en diseñadores, en distribuidores de boletos, en ir a pegar carteles. O sea, yo con mi equipo, pues pedíamos una camioneta o en mi carro, en mi carrito, pues andaba yo trasladando, pegábamos los carteles, diseñábamos, íbamos a la imprenta a hacer las cosas, a cuidar galeras, en fin, pues era un reto mayor. Y el equipo que teníamos, pues hacíamos, insisto, hacíamos de todo. Y ese es ir creando una estructura, ir convenciendo, ir generando programas con sustento, con un soporte presupuestario, ir tocando puertas, porque empezamos a hacer gestión en Bellas Artes a nivel nacional para que nos pudieran mandar actividades, que nos consideraran en los circuitos que organizaban. Entonces ya empezamos a recibir en la universidad exposiciones de artistas nacionales, con una trayectoria nacional, pero no teníamos galerías, entonces adaptábamos la sala Miguel Hidalgo, que era una sala bellísima que se había hecho para juntas, quitábamos todo el mobiliario y montábamos con hilo de pescar, porque eran paredes de tela, entonces colgábamos con hilo de pescar los cuadros, venían museógrafos, nos ayudaban eso, después ya nosotros lo teníamos que hacer, y ahí empezamos a formar cuadros que se iban especializando en la cuestión técnica, en iluminación, en el sonido, para los teatros, después para museografía, pero estoy hablando a través de los años y en las diferentes instituciones. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues fue eso, ir consolidando cuadros, personal capacitado, especializado para apoyar el trabajo artístico y cultural, ir creando espacios, luchar por abrir espacios, y después gestionar recursos para que los grupos representativos y los grupos independientes, ya en el transcurso, en las diferentes funciones en las instituciones que yo fui dirigiendo, apoyar a través de los diferentes propuestas artísticas, ¿no? Y luego abrirse a entender que no teníamos que estar centralizados, sino entender que hay una diversidad de expresiones culturales en el Estado que era necesario apoyar y pues buscar la manera de hacerlo. Entonces, ahí fue muy importante la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Porque yo te decía, a través de Bellas Artes, cuando era el Instituto Nacional de Bellas Artes solamente. Después se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y empiezan a desarrollarse una serie de instrumentos para tener recursos, donde se sumaba la aportación estatal y la aportación federal. Y eran fondos pequeños, de ahí surge el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, que apoyan a nuevas generaciones en proyectos de creación cultural, ¿no? En las diferentes disciplinas que lo conocemos, ¿no? Todos. Y ahí surge
los programas de impacto regional, como el programa de las Huastecas, que suma no solamente los recursos federales, sino los recursos de los estados que compartimos esa región cultural de la Huasteca. Surge el Fondo Regional de la Zona Centro, que inició como un circuito artístico, donde nos reuníamos los directores de cultura, se reunían los directores de cultura, yo todavía no era la directora de cultura, se reunían, yo era directora de desarrollo cultural, y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofreces? ¿Qué podemos hacer? Y hacíamos los circuitos para que los grupos de teatro, los grupos de música, pero con los pequeños recursos que se tenían, pudieran hacer circuitos. Entonces se iban a Puebla, Tlaxcala, ¿no? En ese entonces todavía participábamos con Veracruz, en fin, se hacían estos circuitos artísticos, después se convirtió en el Fondo Regional de la Zona Centro, y entonces empezamos a generar recursos. Bueno, a tener estas estructuras organizativas con una comisión de planeación que autorizaba y que, digamos, planeábamos con una interdisciplinario, con la participación de la comunidad artística también, con gente que aportaba. Cada comisión, cada fondo, cada tiene una comisión diferente, o tenía una comisión diferente. Esa fue una parte. La otra parte es, y ahí estoy hablando de estructura de recursos humanos, estructura programática, un soporte presupuestario, una claridad de lo que tienes que hacer, de dar el primer paso, el segundo paso, y ampliar, ser sensible a las necesidades de la comunidad, entender los procesos, ¿no? Aguantar también, saber que hay visiones diferentes a las que tú puedes tener, y también apoyar esos procesos, a la población, ser constantes, tener coherencia. O sea, es decir, es un reto mayor que te implica consolidar instituciones, generar recursos, tocar puertas, insistir, tener claridad, defender tu proyecto aún con tus propios jefes. Y hablo ante mis autoridades superiores que yo tenía en ese momento, que tuve a los gobernadores, en fin. Es un reto mayor, pero es un trabajo que da resultados extraordinarios y muy satisfactorios, pues personales, pero eso no es el primer término, para la sociedad, ¿no? Entonces, resumiría, Paola, los grandes retos pues es tener claridad del trabajo, tener sensibilidad para poder escuchar a los otros, y poder impulsar proyectos. ¿Cómo lograr esos proyectos? Bueno, pues trabajando en equipo, discutiendo, teniendo autoridad, por supuesto, pero también teniendo apertura. Y la otra, pues tocar puertas para ir a gestionar recursos con el gobernador, con la federación, con la CULTA, ahora con la Secretaría de Cultura. Bueno, en mi momento fue con el Consejo Nacional para la Cultura, con la Cámara de Diputados, que hicimos un trabajo extraordinario, de verdad. Abrimos puertas, los titulares de cultura de los estados, algunos titulares de cultura de los estados, logramos abrir las puertas del Congreso Federal para que nos dieran recursos, hablando con la comunidad artística, buscando el apoyo, entendiendo las críticas, también planteando las inconformidades, porque también, bueno, tú me puedes criticar, ok, yo te planteo también mi perspectiva, pero en un diálogo, ¿no? Entonces, los retos son muchos y bueno, lo más satisfactorio son resultados y el aprendizaje que obtienes, ¿no? La experiencia. Sí, la experiencia, justo es una palabra que iba a mencionar, que tú tuviste previo a llegar a lo que... ¿A la titularidad? Sí, cuando fuiste titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, tú ya tenías una experiencia de un trabajo que habías realizado defendiendo, justo lo mencionabas, defendiendo un proyecto que involucraba y que sigue involucrando a mucha gente que se dedica a las artes, que por supuesto significa un proyecto de vida para cada una de esas personas, que sabe que se necesita sensibilidad, comunicación, escucha, apertura, flexibilidad, muchas cosas, pero tú ya tenías esa experiencia cuando llegaste ahí. Entonces, eso lo dije para la siguiente pregunta, que es, entonces,
¿Cuál es la diferencia entre gestión cultural y, en este caso, administración de empresas, ¿no? Bueno, son dos perspectivas diferentes, ¿no? O sea, porque aquí tenemos que, yo me estoy refiriendo al trabajo desde las instituciones públicas, ¿no? Yo creo que no basta, fíjate, sí, yo tuve esa fortuna de trabajar en el ámbito cultural en desde diferentes perspectivas antes de ser la titular del Consejo de Cultura, ¿no? Entonces, yo creo que una clave también en esto es que, por ejemplo, yo fui directora del Centro Cultural de Hidalgo, que era un proyecto que se creó entre el gobierno del estado y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde estaba el Museo Regional de Historia, que es una historia, bueno, aquí nos podríamos estar un buen tiempo platicando, pero bueno, ahora es el cuartel del arte, ¿no? Estaba el Museo Nacional de la Fotografía, eso conformaba dos galerías, que ahora es la Nacho López, pero antes era la Pedro de Arrieta y la Galería de los Arcos, y tenía otro espacio que abrimos que era el Museo de Culturas Indígenas, que era un proyecto que ahora es donde están los procesos de catalogación de la fototeca, a un lado del Centro de las Artes. Ese espacio lo abrimos para difundir justamente parte de la diversidad de los grupos indígenas, de los grupos populares e indígenas del Estado. Y bueno, pero después se cerró, lo cerraron. Entonces, a lo que voy es que los espacios culturales, los espacios pues se tienen que activar, porque si no se convierten en elefantes blancos o se desvirtúa su función, ¿no? O sea, la importancia de tener esos espacios culturales. Entonces, ¿cómo los activas? Pues en la gestión de recursos, en abrir espacios a que vengan los grupos independientes, que había muchos, tengan un espacio para poder ensayar, que se les pueda dar un recurso para que hagan sus montajes. Se puede discutir el montaje, o sea, abrir pues claro, respetando la libertad de creación, por supuesto, ¿no? Pero también intercambiando opiniones, ¿no? O sea, no es que tú te quieras ser el director de una puesta en escena, de ninguna manera. Yo creo que hay que respetar, pero también hay que exigir de una y otra parte. Pero entonces, uno tiene que abrir espacios y tienes que impulsar procesos. Esos son, la cultura y el arte son procesos. O sea, tú no puedes, desde mi punto de vista, calificar y evaluar un trabajo cultural porque digas, recibí 5,000 personas, se sumaron 300 personas, hemos logrado 300 actividades. Eso es cuantificar. Hay que ver los procesos, lo que se va generando. ¿Qué generó un proyecto como el Festival Transversal? ¿Qué generó? A ver, vamos a ver. Entonces vamos revisando. Primero tuvimos la oportunidad de ver una diversidad de expresiones artísticas con búsquedas distintas que te plantean cuestionamientos, a veces te pueden gustar o no gustar, pero te plantea una diversidad. Se involucran los creadores estatales, participan en los talleres, generan ideas y ya se va un proceso, ¿no? Y se van formando públicos, Bueno, entonces, la pregunta que tú me haces en cuanto a la diferencia entre una gestión cultural desde el sector público a que puede haber una gestión cultural desde la iniciativa privada. Y eso marca diferencias también. Y no es que se descalifique una cosa u otra, pero una institución de cultura tiene la obligación, el Estado tiene la obligación, y yo creo que es irrenunciable esa obligación, de apoyar el desarrollo cultural de una entidad. Y el desarrollo cultural de una entidad es apoyar procesos creativos, conservación del patrimonio cultural, apertura de espacios, ya sean galerías, museos, teatros, bibliotecas, apoyar el fomento a la lectura,
tener un programa editorial, apoyar producciones escénicas, impulsar a los artistas, becar proyectos creativos, apoyar procesos creativos a través de becas, a través de proyectos de coinversión, en fin. Redituar, buscar la capitalización, me parece que se equivocó. Es una equivocación, se apoyan procesos creativos. Ahora, hay ingresos, se puede tener una cuota de recuperación, bueno, y esos recursos pueden reinvertirse, que son mínimos, pero pueden reinvertirse en proyectos culturales. Pero yo no creo que la gestión cultural desde la iniciativa, desde la institución pública no tiene nada que ver con la generación de recursos o de ganancias económicas. Eso yo lo creo. Ahora, ya vivimos un proceso muy diferente porque hace 30 años pues los grupos eran pocos y la perspectiva también era diferente. También hubo un proceso ya de creación desde la universidad de un instituto de artes donde están formándose nuevas generaciones y demás. Hay generaciones de artistas plásticos. Las becas también han apoyado la formación. Mucha gente se ha ido a formar fuera y ya se incorporó. Y ya empieza a ver estas propuestas de iniciativas culturales, artísticas, desde los jóvenes, las nuevas generaciones, también con una posibilidad de tener recursos para vivir, porque el artista pues tiene que vivir y el creador tiene que vivir de lo que hace y tiene que vivir dignamente de lo que hace. ¿No? Esa era una política que también era impulsar, comprender que no podemos estar pidiendo que vayan a presentar un libro y bueno, pues muchas gracias, No, bueno, pues trabajé, yo para presentar un libro leí, tuve que leer el libro, tuve que hacer unos apuntes, tuve que hacer un texto. Ese es un trabajo profesional que se tiene que pagar. No se diga, un trabajo de actuación, un trabajo de escenografía, un trabajo de dirección escénica, un trabajo de una exposición. Bueno, pues a lo mejor se tendría que explorar también en la cuestión de venta de obra de arte, en fin, ¿no? En beneficio de la comunidad. No es una galería, pero puede haber proyectos independientes que busquen eso. Que además, que ya hay en la ciudad, ¿no? Proyectos de que abren puertas para desarrollar y presentar sus propuestas creativas, que son la visión crítica de la sociedad, la visión analítica, lo que desarrolla una sensibilidad y un juicio crítico de la sociedad para su entorno también, de concientización de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, que van desde de violencia intrafamiliar, medio ambiente, represión, mil cosas, ¿no? Miles de temas que nos pueden, o la búsqueda de sentido existencial, por ejemplo, mucho, yo no sé, la creación es amplia, ¿no? Pero eso permite que tengamos una sociedad crítica, analítica, sensible, ¿no? Ahora, el comercio, la comercialización, la visión de la empresa tiene muchos vertientes o diferentes vertientes. Yo no comulgo, que desde la función pública, mi posición es, no se pueden canalizar los recursos públicos para pagar espectáculos que pueden ser de calidad o no, pero que tienen sus foros, artistas que tienen sus foros y que tienen otra visión y ya tienen sus propios espacios y sus propios patrocinadores y demás. Ahora el escenario ha cambiado mucho, pero yo veo una diferencia enorme entre una visión meramente comercial y una visión pública, una función pública, un objetivo público, que es lo que he dicho. Esa es mi experiencia. No estoy de acuerdo con comercializar el trabajo de la institución pública. Sí estoy de acuerdo en favorecer empresas culturales, en apoyar emprendimientos culturales de las nuevas generaciones. Eso se tendría que estar haciendo. Es una etapa diferente porque ya hay una demanda
Y el Estado tiene que responder a esa demanda, apoyar esas demandas. Es un escenario diferente a otros años, pero ya hay muchos emprendimientos y muchas propuestas que tendrían que estarse impulsando. No es una cuestión de que yo te apoyo y cuánto me vas a dar, porque no soy banco, ¿no? O cuántos son los intereses. No es eso, es una propuesta diferente. Y esa es la función de una institución pública. Bueno, no sé si más o menos queda respondida, sí, o le buscamos más. Sí. ¿Y por qué existe actualmente una doble figura jurídica de lo que es ahora la Secretaría de Cultura? Es decir, ¿por qué sigue existiendo el SECULTA, o el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y por qué existe una Secretaría de Cultura? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, yo la verdad no sé, te voy a dar mi perspectiva. Yo no sé específicamente los criterios que se estén aplicando para que coexista, si es que todavía coexiste, o sea, todavía está el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes coexistiendo con la Secretaría de Cultura. Se crea una Secretaría de Cultura dentro de la administración pública, pertenece a la administración central, ¿no? Pues digamos, es una dependencia del Ejecutivo, la Secretaría. Y ahí tiene un presupuesto, es un presupuesto que da la Secretaría de Finanzas, ¿no? Con un marco programático, una estructura, etc. El Consejo Estatal era, o es, la figura, es un organismo público descentralizado que forma parte del gobierno paraestatal, los organismos descentralizados. El gobierno tiene un sector paraestatal y un sector central, ¿no? En el sector paraestatal, lo que decía la ley es que estos organismos se crean con objetivos, o sea, cuando hay funciones específicas, estratégicas, prioritarias para el gobierno y que necesitan una cierta margen de independencia. Hay descentralizados y desconcentrados. Y hay otras figuras autónomos, ¿no? Como el INE, por ejemplo. Pero este es un organismo descentralizado. Entonces, ¿qué le daba el organismo descentralizado? Un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces te da autonomía de gestión, que a mí me parece muy saludable para un ámbito cultural. Ahora, cuando creas una secretaría, este organismo tiene que irse desincorporando. O sea, hay un proceso de desintegración, que lo contempla la ley de los organismos paraestatales, la desintegración de un organismo. ¿Por qué? Porque el organismo tiene un patrimonio propio que puede ser desde bienes muebles, bienes inmuebles, a lo mejor algunos recursos que llegan, ¿no? Cuando yo fui titular, el organismo, bueno, tenía un patrimonio que está dado por un subsidio, pero el subsidio, que era fue un punto siempre de cuestionamiento, el subsidio se supondría que te tendría que entregar, mira, ahora yo te voy a dar 10,000 pesos, este es tu subsidio, y tú me los vas a administrar, ¿no? Y me vas a dar cuentas de esto. Pero no era así, o sea, el presupuesto no lo entregaban directamente al Consejo, sino se iba suministrando con una estructura, pues como central. Pero teníamos la posibilidad de generar recursos propios, que era mínimo, que se reinvertían en programas de la institución, y pues algunos bienes muebles, por ejemplo el patrimonio artístico que por ejemplo una parte compró el Consejo, por ejemplo entre otras cosas, ¿no? Los tenangos preciosos, que hay una colección muy interesante, la colección de arte popular que se creó y que está ahí, la colección de obra artística que nos dieron que se dio a través de Hacienda por el pago en especie, nos daban a los estados en comodato, pero bueno, forma parte del patrimonio, se entrega, y eso se tiene que ir pasando. Es un proceso que se va integrando a la Secretaría de Cultura. Yo no sé, en estos momentos, o sea, yo creo que la Secretaría se creó hace 2 o 3 años, 2 años, 3 años. 3 años. No recuerdo. Sí, 3 años, ¿no? 2 años. ¿2?
tiene 2 años ya que se creó no recuerdo, 2017, claro, sí, 17, no, ya 3 años, el 17 se creó, ¿no? No, porque primero hubo como una especie de sí, del proceso pero bueno, en fin, 2 o 3 años, no. Ayúdenos, por favor. Pero bueno, en este tiempo se tendría que haber desincorporado el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por estos procesos de orden administrativo que son normales, que se tienen que ir cumplimentando. No sé, no creo, yo veo un problema en que coexistan, porque entonces si coexiste con la figura del Consejo Estatal de las Artes, estamos hablando de una duplicidad de función, porque entonces no puede ser el órgano rector de la cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, cuando existe una Secretaría de Cultura. Las funciones, pienso que hay un riesgo de eso. Las funciones de conservación del patrimonio cultural están dadas al Consejo, como la educación artística, como la de fomento a la lectura y demás, y la Secretaría de Cultura tiene esas atribuciones, o sea, entre otras tantas, ¿no? Entonces es un tanto riesgoso que existan estas dos figuras. No sé en la práctica, en la parte administrativa, cómo esté funcionando, pero no podría decirte con precisión cuáles son los criterios. Entiendo que hay un proceso, pero no sé cuándo se vaya a prolongar más. O sea, tendría que haberse agilizado, ¿no? Para que la estructura de la Secretaría... Ahora, la Secretaría pues crea un gasto de operación mayor, porque se crea una estructura mayor. Cuando era el Consejo de Cultura había una dirección general, ahora no sé si hay 3 o 4 direcciones generales, hay subsecretarías, hay 2 subsecretarías, hay un secretario, 2 subsecretarías, direcciones generales, direcciones de área, subdirecciones, supongo, ¿no? O sea, en esa estructura. Y entonces eso crea un gasto mayor en el capítulo 1000, que es el gasto de personal y el gasto de operación. Pero la verdad es que no me atrevería a hacer una mayor puntualización porque no tengo la información precisa. Okay. Sí, me quedé, bueno, me surgieron muchas preguntas a partir de las respuestas que nos diste, pero bueno, mejor vamos a pasar a la siguiente pregunta porque igual y nos metemos como bueno, en Honduras. En Honduras, sí, ¿no? ¿Ha cambiado el contexto cultural en el Estado desde que tú... desde que conozco, desde que empecé como funcionario? Hasta el día de hoy. Pero yo creo que sí, ha cambiado muchísimo. No sé si, yo creo que ha cambiado. Empezando porque existe una institución, un logro muy importante para el ámbito cultural, para el desarrollo cultural, fue que hubiera una institución de cultura. O sea, ya por una institución desde el gobierno dedicada al trabajo cultural, que empezó a coordinar las diferentes acciones que se venían desarrollando. Por ejemplo, cuando se creó el Instituto Hidalguense de la Cultura, que fue en 1988, siendo gobernador del estado el licenciado Lugo Verduzco, ese decreto de creación fue muy interesante porque en ese entonces estaba, por ejemplo, la Banda Sinfónica del Estado, la Banda Sinfónica del Estado estaba en la Oficialía Mayor, dependía de la Oficialía Mayor de Gobierno. Existía el Foro Cultural Efraín Rebolledo, que fue un espacio muy interesante, bueno, que sigue siendo el foro, pero ese espacio se creó como un espacio con una galería, con actividades que se programaban ahí, entonces ya era un espacio importante que no existía antes. Se creó el Centro Cultural de Hidalgo, que te menciono, se creó la Biblioteca Central del Estado, con la red estatal de bibliotecas que ya existía antes. Pero lo que hizo el instituto es aglutinar y coordinar todos esos esfuerzos, ya con perspectiva, ¿no? A ver, ¿existe una red de bibliotecas? Bueno, sí,
vamos, que se coordine acá, no que esté al aire, y al aire esto, y al aire, bueno, no estoy tratando de descalificar, sino que no había un esfuerzo unificador. Se hacían grandes cosas, siempre ha habido propuestas distintas, en mayor o menor medida, de diferente calidad o de diferentes perspectivas, también eso hay que decirlo, diferentes intereses, ¿no? Creativos, estoy hablando de intereses de creación. Entonces, el Instituto de Alianza de la Cultura hizo eso. Entonces, con un titular que coordinaba el esfuerzo de las áreas ya creadas, ¿no? De los espacios que existían, y empezó a darle un rumbo unificado al trabajo cultural, ¿no? Esto propició que hubiera presupuestos y que ya entráramos que se entrara en una especialización, digamos, del trabajo de la promoción y la gestión cultural, creando cuadros, ¿no? Porque también hay promotores culturales de muchos años, pero entonces ya al conjuntarse se fue creando una estructura y entonces se fueron creando los especialistas en el ámbito de las culturas populares, en el ámbito de la educación artística, en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural y a su vez se fueron ampliando la perspectiva de trabajo, ¿no? Y como si revisamos el trayecto del trabajo cultural desde las instituciones, pues ha habido avances importantes. Lo que yo te mencionaba, los espacios culturales. Por ejemplo, pues la Biblioteca Central del Estado, hace muchos años, estaba en lo que ahora es el Centro de las Artes, en donde te digo que fue el museo, el Museíto de Culturas Indígenas. Bueno, no, museíto no, es una palabra incorrecta. Era un espacio pequeño, pero muy, muy digno. Anteriormente fue la Biblioteca del Estado. Después cambió al edificio que está sobre el río de las Avenidas, que era un salón de baile, que era el Margarita Maza. Fue un salón de baile, ahí fui a algunos bailes de 15 años. Los bailes ya había tardeados y no sé qué. En la época del gobernador Rosel de la Lama se destinó para hacer la Biblioteca Central del Estado, pero bueno, adaptada, ¿no? Y ya ahora, bueno, ya siendo gobernador Manuel Ángel Núñez, y se hizo el proyecto de la Biblioteca Central del Estado, lo hicimos ese proyecto, y ya se inauguró siendo gobernador el licenciado Miguel Osorio. Entonces la infraestructura y el concepto de la Biblioteca Central del Estado que tenemos ahora es totalmente diferente a haber adaptado un salón de baile, que fue muy bueno. O sea, ya era un espacio grande, oscuro y lo que tú quieras, con muchas limitaciones, pero bueno, era un gran espacio. Pero ya tener una biblioteca como la Biblioteca Central, donde tuvo un concepto diferente, porque tenía el área, o sea, la sala general, la sala de débiles visuales, de invidentes y débiles visuales, la sala para sordomudos, la sala de publicaciones periódicas, la sala infantil, que es una preciosa, bueno, muy bella, con su baño especial, el área de catalogación, el área para el acervo audiovisual, el área del Fondo Hidalgo para especializarse en las publicaciones sobre el estado de Hidalgo. Bueno, ya es un concepto, ya es un proyecto con un concepto específico, no es un espacio adaptado para hacer una biblioteca, por ejemplo. Eso es un logro, me parece muy importante. Tenemos ahora, bueno, hay una infraestructura como el Teatro San Francisco, que lamentablemente, bueno, ahí había se creó después una instancia que era la operadora de teatros, o si mal no recuerdo, que fue un punto de discusión muy amplio, porque el teatro, desde mi perspectiva, luchamos para que ese teatro dependiera del Consejo de Cultura, con una política de programación más acorde con el trabajo cultural, ¿no?
también se necesita muchos recursos para el mantenimiento de la infraestructura. Pero bueno, sí el panorama, creo, o sea, doy estos ejemplos, las galerías. No había realmente galerías hace unos años, o sea, yo recuerdo con Enrique Garnica platicar que ellos hacían sus montajes en el río de las avenidas, antes de que se hiciera una circulación vehicular, pues ahí había un pasaje para, o sea, montaron exposiciones, por ejemplo, se montaban al aire libre, en los parques, o en fin, ¿no? O sea, no teníamos realmente galerías, y ahora sí hay. Está el Cuartel del Arte, que es un espacio muy digno, ¿no? Está la Leo Acosta, ¿no? Está la galería del Foro Cultural Efraín Rebolledo, que no sé si, creo que ha estado cerrada. Está la galería de la Escuela de Artes, que era una pequeña galería del Centro de las Artes. En fin, hay espacios, ¿no? Hay infraestructura, hay grupos independientes, hay grupos, lo que decíamos, pequeños emprendimientos independientes. Hay nuevos cuadros en todas las disciplinas, ¿no? En la música, en las artes escénicas, incluyendo música, teatro, danza, escritores, una generación de grandes escritores hidalguenses. O sea, tenemos grandes escritores, pero los jóvenes vienen con un impulso, las nuevas generaciones, extraordinario. Me gusta mucho hombres y mujeres. En las artes escénicas, en el teatro, ¿no? Con esta diversidad también de propuestas, con una gran diversidad que también tienen ustedes, ¿no? Entonces, y hay, por ejemplo, pues hubo estímulos, ¿no? O sea, apoyos que, bueno, pueden transformarse, pero yo creo que se tienen que seguir la producción, apoyos y hay público, un público que también es demanda, y que se fue formando desde chiquitos, los chiquitos que fueron a la escuela de artes son públicos que se han ido formando, los que han consumido la oferta cultural y artística. Entonces, esto lo digo también pensando en el Estado, en las diferentes... Nos falta mucho, ¿eh? O sea, yo creo que hay retos grandísimos, pero sí creo que ha habido un reconocimiento, por ejemplo, también a la diversidad de expresiones culturales de la cultura popular, que muchas veces desde la visión de las alta cultura, que se decía, de las culturas, de las disciplinas artísticas, no se valoraba la diversidad cultural, de la diversidad de los grupos indígenas, de las lenguas indígenas, de la comida indígena, de la vestimenta, de la concepción del mundo, ¿no? Eso es muy importante porque nos da diversidad, los procesos históricos de cada región que también determinan expresiones culturales, y que va relacionado también, pues, con el ámbito económico y, pues, por ejemplo, el patrimonio cultural de los llanos de Apan, del patrimonio cultural del Valle del Mezquital, que es en la pobreza, en la marginación de grupos indígenas, pero que tienen una riqueza cultural muy importante, ¿no? Y lo arqueológico, en fin. Entonces, hay una valoración, ha habido una perspectiva más amplia que ha generado también, o que generó, programas específicos de atención con la gestión de recursos para atender esas demandas también de la población. El panorama, sí, yo pienso que se transformó en las últimas décadas, se ha ido transformando. Y bueno, no quiero decir que esté todo hecho, de ninguna manera, pero sí creo que el escenario mejoró desde que hubo ya toda esta estructura. Ahora, retos, hay muchos. Actualmente tenemos retos, porque también la composición social, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de creación que enfrentan ustedes, los jóvenes, ya también con otros elementos, pues implican otros retos para las instituciones, para los públicos y para los creadores, ¿no? Entonces, bueno, pues
Eso es lo que yo veo. Claro. Híjole, el tiempo se nos fue. Es casi, ¿no? Todavía nos queda una pregunta. ¿Sí? Y no me quiero quedar con ganas de hacerla, sobre todo porque después de esta charla que tuvimos ahorita y la previa, por supuesto, con previo me refiero a que, bueno, nosotros llegamos con tiempo de anticipación, ¿no? Platicamos con Lourdes, pero también en el transcurso de la semana existieron unas llamadas donde también platicamos y me contó muchas cosas. Entonces, conociendo a Lourdes en otro plano, digamos, porque yo la conocí cuando era titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y ahora me toca conocerla, o nos toca a Carlos y a mí conocerla en otro contexto, de otra manera. Además, hablándonos de todas las experiencias previas que tuvo antes de dedicarse a la gestión, de toda esa formación, de todo lo que también te influyó a partir de lo que viviste como estudiante en la UNAM, de todo lo que, de toda la inquietud que tuviste hacia la cultura, bueno, de todo eso que nos has contado y formó y creó una persona que por supuesto tiene sueños, sigue teniendo inquietudes y que a mí me gustaría saber con qué es lo que sueña. Dije todo esto para llegar a esa pregunta. ¿Con qué sueña Lourdes? Ay. Me dejaste muda. Oye, por cierto que se me olvidó, en estos emprendimientos hubo y hay muchos esfuerzos, pues no comenté Juan Manrique, Manuel Márquez que hizo lo del Grupo Intento y el Corral de la Cabra, que era un pequeño espacio. Bueno, y muchos creadores, Jorge Skinfield, Jorge Antonio García Pérez, híjole, no es que nos da para mucho tiempo, pero bueno, no quiero evadir la pregunta, es una pregunta pues muy... Yo no sé, realmente, mira, yo sueño, siempre he soñado y lo he hecho realidad en vivir con plenitud, ¿no? En vivir en armonía y en paz. Y vivir en armonía y en paz es hacer lo que quiero, lo que me gusta, el poder ayudar, el poder servir desde los diferentes lugares donde yo estaba. Yo tuve la oportunidad de ser funcionaria del gobierno del estado, en diferentes, como ya lo leíste tú en mi semblanza, y siempre busqué aprender, servir, apoyar y servir desde esa gran oportunidad que es el servicio público, ¿no? El ser funcionario. Yo ahora no estoy yo ya pasé esa etapa, tuve esa gran experiencia, fue una gran experiencia, una gran oportunidad, yo estoy agradecida y ahora desde lo que yo voy haciendo en mi pequeño ámbito que yo voy desarrollando, donde se van abriendo proyectos, donde voy abriendo espacios, mi sueño siempre es poder aportar algo al otro, apoyar al otro y también pues yo vivir en paz y vivir en armonía, ¿no? Yo ahora sueño mucho fíjate, con toda esta experiencia que yo fui que no quiero decir que sea, no vamos a hacerla sin adjetivos, ¿no? Con la experiencia de vida, ¿no? Y tú leíste mi semblanza en mis aspectos que me he ido desarrollando, ¿no? Que es mi formación en comunicación, donde he trabajado, tuve algunos programas de radio y de televisión, y ya lo dijimos en la semblanza. En el ámbito ambiental, que es algo que siempre me ha movido, que fue una gran experiencia que yo tuve y que agradezco, de verdad, el haber estado trabajando fue una maravillosa experiencia, la conciencia ambiental y el ámbito artístico-cultural, que es pues, mi gran pasión, ¿no? La gran pasión en las diferentes disciplinas, en los diferentes ámbitos que tuve, siempre desarrollé un proyecto cultural.
siempre, hasta en el ámbito ambiental. Bueno, entonces, conjuntando todo eso, mi sueño es realmente concretar un proyecto en el que estoy trabajando que sume esos tres aspectos: la conciencia ambiental, el desarrollo cultural y artístico, vinculados todos, y a través de una buena plataforma, digamos, de comunicación, ¿no? Comunicación personal, comunicación digital, pero con una gran conciencia ambiental, porque tenemos ese compromiso con el medio ambiente, con las nuevas generaciones, porque tenemos que heredar, en la medida de las posibilidades, en el entorno pequeño que podamos tener, que yo pueda tener, quiero heredar o quiero dejar esa pequeña huella de apoyo a las nuevas generaciones. Tengo un hijo, yo espero todavía alcanzar a ver algún nieto, pero si no me toca ese privilegio, bueno, dejar esa huella, y ese es mi sueño. Yo sueño con poder heredar este proyecto en donde sumo mi experiencia en estos ámbitos y dejarlo, pues primero que nada, como una huella mía, de mi paso por esa existencia, no con el ego, no quiero que después digan, ay, es que ella quiso, no, o sea, es como mi herencia, pero con una enseñanza a mi hijo y lo que podamos incidir en la pequeña que estamos trabajando. Ese es mi sueño, muy pequeño. Muchísimas gracias. El tiempo se fue, ya lo había mencionado y lo digo con todos los compañeros porque siempre son bastante amenas, bastante enriquecedoras. A Carlos y a mí nos han aportado y nos siguen aportando mucho estas pláticas que hemos tenido con todos ustedes, en esta ocasión contigo. Y bueno, no nos queda más que seguir invitando a que sigan desarrollándose, que se sigan propiciando estos encuentros, porque creo que también son plataformas de aprendizaje para todos nosotros, también son materiales de consulta, son referentes que nosotros podemos seguir teniendo para seguir trabajando también en el futuro. Creo que justo lo mencionaste, nosotros, esa labor de servir a través de lo que hacemos, a través de lo que sabemos hacer, creo que es maravilloso, ¿no? Y es parte de la herencia y de lo que podemos pues aportar hacia los demás. Entonces, bueno, creo que estas videocharlas, por lo menos para Carlos y para mí, están sirviendo para eso. Espero que también para todos los compañeros. Y pues yo quisiera recordarles que tenemos un canal de YouTube donde se están subiendo todas estas videocharlas para que queden como testimonio de que sucedió y justamente no suceda que, o no es la idea que queden como un material suelto, ¿no? Sino que realmente pues ocurrió. Pues muchas gracias. Yo les quiero agradecer a ti y a Carlos, de verdad, esta iniciativa que tienen, el que me hayan invitado a participar con ustedes, cosa que me encantó. Les agradezco, de verdad. Los felicito porque me parece que es fundamental el trabajo, de verdad lo digo, el trabajo que están haciendo. Hace rato comentábamos fuera del aire de la importancia de documentar los procesos, de que las nuevas generaciones también conozcan lo que nos antecedió. No podemos negar lo que ha habido. Podemos diferir, podemos mejorar, podemos transformar, pero siempre hay algo antes, ¿no? Que se creó de muchas generaciones. A mí me antecedieron otros tantos, ¿no? O sea, no nos da el tiempo para mencionar a tanta gente que ha trabajado en el ámbito cultural y artístico, que ha aportado, han sido valiosos, ¿no? Entonces, documentarlo es muy importante porque nos va permitiendo saber, esto que parece un discurso, pero saber de dónde venimos, ¿no? Y también eso nos va dando nuestra identidad. Las identidades se construyen así, también de nuestros procesos históricos, de lo que han hecho otros, de nuestro contexto contemporáneo, o sea, de nuestra actualidad, y esto es la herencia al futuro, ¿no? Para las que vengan, las que están ahorita, los jóvenes, como tú y como muchos de los que seguramente nos están viendo, y los viejitos que también de mi generación nos están viendo, que somos las otras generaciones que hemos hecho trabajo importante. Bueno, pues
decían que está Fernando viéndonos, él es también una persona que ha estado involucrada con el trabajo cultural desde su trinchera, en fin, entonces me parece muy valioso eso que están haciendo, ojalá que continúen con este proyecto. Yo te platicaba del Centro de Información y Documentación que empezamos a hacer dentro de la institución siendo consejo, para documentar y para tener los soportes documentales, más bien soportes documentales de esto. Pero bueno, pues yo creo que hay que trabajar y documentar los procesos culturales, ¿no? La gestión cultural en este amplio universo, inmenso universo que es el trabajo cultural. Pues muchas felicitaciones y muchas gracias a quienes hayan seguido. Pues aquí estamos y pues lástima que no hay mucho tiempo. Así hubo mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente videocharla la próxima semana. Ya el lunes les revelaremos quién es nuestro invitado. Y pues muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.